Mis queridos hermanos, y estar con ustedes este día de oración, este miércoles de oración. Ahí la hermana Almi me invitó y para mí un placer, ¿no? Un placer acompañarles. Me gusta, ¿cierto?, estar con ustedes. Tengo planes para el próximo año ir a Perú, así que voy a ir para Perú, así que espero que me reciban, ¿ah? Voy a pasar por allá por un distrito cercano y espero que ustedes también me reciban. No sé si van a recibir en su iglesia, ¿ah? Espero que sí. Muy bien, hermanos. Es un gusto acompañarles. El tema, cierto, que traigo el día de hoy es uno de los temas que tenemos, cierto, como división para los días miércoles, ¿no? Estamos hablando acerca de los propósitos, ¿ya? Hoy día en un mundo donde la gente hoy día se encuentra sin propósito, encuentra que su vida no tiene sentido, vamos a estudiar qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a eso, ¿sí? A la selva, me están invitando a la selva. Bueno, invíteme, yo con gusto hoy. Tengo planes para el próximo año ir a Perú, así que allí quiero que me inviten. Y saludo también a quienes están aquí acompañándonos, ¿cierto? A Sam, de una persona muy especial desde Colombia, a Jenny, ¿cierto? A Elizabeth, y a todos los amigos también que se conectaron. Aquí está, hasta Arturo Vidal invité, un jugador chileno. No sé si lo conocen. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a orar nuevamente para poder pedir la dirección de Dios en nuestro estudio. ¿Les parece? ¿Sí? Vamos a orar. Oremos. Amoroso buen Padre que estás en los cielos, gracias Señor por este día, por esta reunión que tenemos para poder orar, Señor, para poder dejar nuestras cargas a ti y también para escuchar un mensaje de parte tuya. Te quiero pedir que bendiga grandemente a mis queridos hermanos de la Iglesia Viña de Cristo allá en Lima, Perú, y también a los amigos que nos acompañan, a aquellas personas que van a ver esta grabación también, que tú puedas, Señor, a través de tu palabra, darnos un mensaje y mostrarnos cómo tú tienes un propósito en nuestra vida y cómo tú también puedes hacer grandes cosas a pesar de nuestro pasado, a través de nuestro principio, a pesar de nuestro origen. Bendícenos, Señor, y utilízame con tu Santo Espíritu ahora en este momento. Te lo pido por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, voy a compartir aquí la, la pantalla. Eh, y ustedes me dicen, ¿cierto? Si se ve. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Propósitos. Son los temas que estamos estudiando los días miércoles en toda la división sudamericana. Y bueno, el tema del día de hoy, ¿cierto? Si ustedes lo ven allí en pantalla, se llama giros espectaculares, ¿ya? Van a aparecer ciertos versículos, entonces yo quiero que rápidamente, apenas aparezca un versículo, ustedes rápidamente puedan buscar la cita y lo puedan leer, ¿ya? Yo les voy a pedir que ustedes me puedan ayudar, ¿ya? Así que espero ahí que sean rápidos, ¿cierto? En buscar las citas, los versículos. Estén listos ahí con su Biblia, yo tengo la mía aquí, abierta. Entonces vamos para allá, mire. ¿Quién puede leer, por favor? Jueces capítulo 11. Jueces capítulo 11, versículo 11, ¿ya? 11:11 dice, entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Muy bien, muchas gracias. Gracias, mi querida hermana. Aquí se presenta ya nuestro personaje, ¿no? Jefté. Jefté es el personaje del cual vamos a hablar el día de hoy. Quizás algunos de ustedes lo han escuchado, quizás otros no, pero vamos a repasar su historia. Acá se nos menciona que él era jefe, ¿cierto?, del pueblo y que los jefes de los ancianos, ¿cierto?, de Galaad, ¿cierto?, del pueblo en el cual vivía, lo escogieron a él como caudillo, o sea, como un líder, como un jefe sobre ellos, ¿ya? Quiero pedir también si es que alguien me puede leer el versículo 1, pero solamente la primera parte, ¿ya? ¿Quién me puede leer, por favor? Jueces capítulo 11, versículo 1, pero solamente hasta el primer punto, ¿ya? Porque hay dos frases y yo necesito que me lean solamente la primera frase, por favor. Jueces capítulo 11, versículo 1. ¿Qué más se nos dice acerca de este líder? ¿Cómo fue, cierto, sus inicios? ¿Quién era su padre? ¿De dónde venía? Todo eso. Jefté Galadita era un valiente guerrero. Muy bien. Valiente dice en su versión, en otras puede decir esforzado o valeroso, ¿no? O sea, era alguien importante. En aquella época, mis queridos hermanos, era muy importante ser valiente, ¿ya? Recordemos que estamos en una época donde había muchas guerras, entonces no podían haber dentro del pueblo de Dios, menos en el pueblo, ¿cierto?, de Dios, personas tímidas, ¿cierto? Personas, ¿cierto?, temerosas. No, tenían que haber valientes, porque cada padre, ¿cierto?, cada niño, cada joven, ¿cierto?, del pueblo de Israel se convertía según la circunstancia, en un guerrero. Y era muy importante para aquel entonces
que los hijos, los hombres del pueblo fuesen criados de tal manera para que ellos pudiesen ser guerreros, para que pudiesen proteger, ¿cierto?, a su pueblo, pudiesen proteger a la nación, ¿ya? Entonces se nos menciona, ¿cierto?, de que Jefté, ¿cierto?, era líder, pero en sus inicios, ¿qué se nos nombra? Que Jefté era galadita, que era esforzado, que era valiente, ¿ya? O sea, su padre, ¿quién era? Galaad. Galaad, ¿cierto?, era su padre, quizás uno de los generales, ¿cierto?, uno de los coroneles conocidos, respetados, ¿cierto? Y se nota esto que es valiente, ¿ya? Entonces vamos a ver el principio, cómo fue su vida, su nacimiento, su origen. ¿Saben qué? Hay una palabra, ¿cierto?, que hace cambiar toda una oración. En la gramática, ¿cierto? Esto es una palabra adversiva, ¿cierto? O es un adverbio, ¿ya? Que es esta palabra, pero, ¿ya? No sé si a ustedes les ha pasado que de repente están conversando súper bien con alguien y le dicen, oye, ¿sabes qué? Tú eres súper buen amigo, tiras tallas, ¿cierto? Tiras chistes, pero, y tú sabes que después de esa palabra viene algo malo, ¿sí o no? Cuando te llaman, ¿cierto? Del colegio y dicen, mamita, ¿sabe qué? Su hijo es muy bueno, ¿cierto? Participa en clases, todo, pero, y tú te esperas que ya algo malo hizo, ¿no? Por algo te están llamando, ¿sí o no? ¿Ya? O puede ser que tú estás en una relación y el chico, la chica te dice, ¿sabes qué? Tú eres bien lindo, tú eres linda, tú eres amorosa, hemos pasado bonitos momentos juntos, aprecio mucho los regalos que tú me has dado, mi familia te quiere, pero, y tú sabes que aquí la cosa se desmorona. No sé a cuánto le ha pasado, pero al menos a mí ya me pasó, y ya ha pasado por eso. Entonces, cuando dicen pero, ya sé que la cosa se pone mal, ¿sí o no? Estas palabras, ¿cierto? Adversivas, ¿cierto? O adverbios que aparecen acá, más, pero, sin embargo, no obstante, ¿cierto? Antes bien, son palabras que van a cambiar una oración. Tú puedes decir cosas muy bonitas, pero si vienen estas palabras, de aquí en adelante viene algo malo, ¿no? Y tienen, ¿cierto?, el poder estas palabras de cambiar todo el sentido de la oración y proponer una nueva idea completamente diferente de cambiar el rumbo de lo que se está hablando. ¿Quién puede leer, por favor, la segunda parte del primer versículo? La segunda parte del versículo 1 de Jueces 11, por favor. ¿Ya? ¿Qué dice allí? Está en la pantalla, también lo pueden leer. Jueces capítulo 11, versículo, segunda parte del versículo 1. ¿Quién lo puede leer, por favor? Era hijo de una ramera. Muy bien, gracias, hermana Almi. ¿Qué más se nos dice acerca de él? Se nos dice que era valiente, pero, o en algunas versiones dice más, o hay un punto allí, dice qué cosa, que era hijo de una ramera. Y eso, hasta nuestros días, ¿cierto? Es algo mal visto, ¿no? Ser hijo, ¿cierto?, de una prostituta, prácticamente, de una ramera. Fíjense, el pueblo de Israel, que era un pueblo llamado a ser santo, un pueblo, ¿cierto?, que tenía mucha importancia en la seguidilla, ¿cierto?, la genealogía, todo eso, la prostitución, ese oficio, ¿cierto?, era algo muy mal visto, ¿cierto?, en el pueblo de Israel, por supuesto, porque eran el pueblo de Dios, y todos aquellos, ¿cierto?, que eran hijos de una prostituta no tenían buena mirada, ¿cierto?, buena vista. Y se nos menciona, ¿cierto?, acerca de Jefté, que él también era, ¿cierto?, hijo de una ramera, que era hijo de una prostituta, ¿ya? Entonces aquí se viene todo lo malo, se viene todo lo malo. Imagínate, ser el hijo, ¿cierto?, de una prostituta, tener ese nombre, ¿cierto?, marcado. Yo imagino, ¿cierto?, cómo hubiese sido en aquel entonces. Se nos menciona después, ¿cierto?, en el versículo siguiente, después lo vamos a leer, que, que Jefté, él tenía esposa. Y él probablemente después de ir a la guerra, quizás en sus tiempos libres por allí, conoció a esta prostituta, esta ramera, y tuvo relaciones con ella, por supuesto. Y lo hizo escondido, ¿cierto? Oculto, quizás era una ramera de otra nación, de otro pueblo, ¿ya? Eh, y después pasa de que llega la noticia de que esta ramera con quien había tenido relaciones quedó embarazada. Imagínense cómo se vio el sentido de él. Padre de familia, sacerdote del hogar, que tenía, ¿cierto?, su esposa, la cara de vergüenza que habría tenido, cómo se le derrumbó el mundo a ese hombre, a Galat, el padre de Jefté. Yo imagino que ahí él quizás está tratando de deshacerse del niño, ¿cierto? De hacer todo lo posible por no tenerlo. Y yo imagino también esta prostituta, porque ¿cómo trabaja, cierto, una prostituta? A través del sexo, ¿no? Entonces, teniendo un hijo no puede tener esas relaciones.
Imagínense, ya no es tan atractiva, ya no se le ve como de cierta manera, entonces ella tiene que pasar todo un año sin poder trabajar. Imagínense lo malo, ¿cierto?, que era también para esta ramera. Puede ser que hoy día en tu vida también hay un pero. Quizás puede decir que la gente diga de ti que tú eres buena persona, que, que tú eres humilde, pero, y constantemente, no sé si ustedes también han escuchado un pero, ¿cierto?, en sus vidas, que ustedes son bien motivados, que tienen buen corazón, pero hay un problema contigo. Quizás tu familia, quizás la enfermedad, quizás hay algo. Quizás tú tienes grandes planes, eres muy estudioso, te gusta estudiar, pero no tienes dinero para la universidad. Tienes grandes deseos, pero quizás hay algo en tu vida, algún pasado, ¿cierto? Una historia, algo que te persigue, un vicio, un pecado que no te deja, ¿cierto?, ser libre. Al igual que en Jefté, quizás hay un pero en tu vida, que no te deja tranquilo, que no te deja dormir, que hoy día tiene cierto problema, ¿cierto? Por lo cual hoy día, ¿cierto?, pasas todo lo que estás pasando. Imagínese cómo era ser el hijo de una prostituta y que todo el mundo, ¿cierto?, le dijese y constantemente, ¿cierto?, se lo mostrase a Jefté que él era un error, que él, yo imagino, para la prostituta estaba arruinándole su trabajo, su laburo, ¿no? Yo imagino que ellos hubiesen pensado en cierto momento que quizás no hubiese nacido, no hubiese cierto existido, no hubiese cierto pasado la concepción de este niño. Claro que sí. Antes de que Jefté naciese, él ya había sido rechazado, imagínense. ¿Saben? Según estudios, se ha demostrado que el feto es capaz de percibir los sentimientos y expectativas que los padres nutren con relación a él, ¿ya? Los bebés, a pesar de que están en el vientre de la madre, todavía escuchan, sienten el cariño que le da, cierto, el padre, cierto, a la madre, cuando el papá, cierto, se junta allí al lado de la barriga, ¿no?, de la madre, escucha cómo ellos se tratan, muestra y siente de cierta manera el cariño que ellos le tienen al bebé cuando le dicen que lo esperan, que están preparando allí sus cosas, todo alistando para que él pueda estar, ¿sí o no? Claro que sí. Bueno, pues Jefté, desde su embarazo, desde que él estaba en el vientre de su madre, me imagino que sintió ese rechazo, ¿no? ¿Ya? Durante el embarazo, la madre y el hijo comparten no solamente el mismo aliento, el mismo aire, sino también las sensaciones, los disgustos, los sobresaltos comunes. Hay marcas que se instalaron en nosotros cuando todavía estamos en el útero materno y que nos pueden acompañar y asombrarnos durante años. Incluso hay personas que todavía se acuerdan, y yo no sé cómo es, pero ¿se acuerdan? Eh, Bienvenida, Javiera, no te preocupes, bienvenida seas. Ella es una estudiante bíblica, que Dios te bendiga, Javiera. Puede ser cierto que cuando un bebé, cierto, está en el vientre de su madre, siente todo eso. Siente el disgusto, cuando ella está triste, cuando siente todas esas mismas emociones que siente ella, también las siente el bebé. Las puede, cierto, percibir, ¿ya? Entonces yo siento creo que Jefté sintió también ese rechazo. Sintió, cierto, ese repudio parte de sus padres. Y después de un tiempo, ahí ustedes van a leer en el relato bíblico, eh, un tiempo después, yo imagino que, bueno, no se nos menciona nada acerca de la madre de Jefté, la madre biológica, la prostituta, pero yo imagino, cierto, que ella fue un día a su casa, a la casa, cierto, de Galaad, de con quien había tenido relaciones, y dejó, cierto, ahí en la puerta al bebé, y le dijo, o lo tomó, cierto, se lo llevó y le dijo, toma, este hijo es tuyo, yo me voy a hacer lo mío, y ya pasé todo un año, cierto, pasándola mal, mi familia me trató mal, todo eso, así que te lo dejo a ti, y chao. Imagínate la sorpresa de la esposa de Galaad al ver que viene esta prostituta y le entrega, cierto, el bebé, le dice, toma, esto es tuyo, ¿no? Y ahora ver a su esposo, con quien recién habían tenido matrimonio, con quien le había jurado amor, ahora con un bebé en sus brazos. Imagínense cómo se había sentido la esposa de Jefte, la esposa de Galat, perdón. Seguramente en su corazón había decepción, mezclado con un poco de odio, eh, y yo imagino que también es ese rencor, ¿no? Cuando ella tomaba al bebé, miraba la misma cara de la prostituta, ¿no? eh, Se lo transmitía de cierta manera a Jefté, ¿no? No era agradable, ¿no? Criar a un hijo que no fue tuyo, ¿cierto? Que no fue concebido, ¿cierto? No fue planeado por ti. Y que ahora viene a desmoronar un poco la economía, porque yo imagino que ella también estaba embarazada, que después tenía hijos, ¿no? Ahí sí nos menciona después que la esposa de Galaad también le dio otros hijos, ¿ya? Entonces yo imagino que en la vida de Jefté se hizo muchos cuestionamientos, muchas preguntas, como lo hacemos hoy en día.
Porque nosotros nos preguntamos, ¿Jefté pidió nacer? No. Él vino solamente, podríamos decirlo, a sufrir, a pasarla mal, ¿no? Él no eligió esto. ¿Pidió él acaso pasar por esta situación? No. Él era un niño, ¿cierto? Recién había nacido, no quería esto. Y uno se puede preguntar como muchas veces uno lo hace, ¿no? Cuando pasan estas cosas, ¿dónde está Dios? Bueno, ¿y dónde está Dios? Yo imagino que él se preguntaba, ¿y por qué nací? ¿Por qué tuve que nacer? Yo no quise esto. ¿Dónde estaba Dios, no? Si él sabía que yo iba a sufrir, que le iba a pasar mal. Entonces yo imagino que Jefté pasaba por todas esas cuestas de elementos, constantemente. Acá, ¿quién puede leer, por favor, el versículo 2? Jueces capítulo 11, versículo 2. Hasta la primera parte. Primera parte del versículo 2. Jueces capítulo 11, versículo 2. ¿El que está en la pantalla, amigo, o el de la Biblia? Jueces capítulo 11, versículo 2. La primera parte, por favor. Dice, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de Muy bien, nuestro... hasta ahí nomás, solamente la primera parte. Gracias. ¿Qué se nos mencionaba el texto? En la primera parte del versículo 2 se nos dice que la mujer de Galaad, su esposa, le dio otros hijos y estos crecieron. ¿Y qué pasó? Rechazaron, echaron fuera a Jefté. Imagínense, los hermanos, ¿cierto? Los hermanastros, ¿cierto? En realidad, de Jefté que hicieron, ¿cierto? Los rechazaron. Y si se ponen a pensar, Jefté, por el orden que se nos cuenta la historia, Jefté era el primogénito, el primer hijo de Galaad. ¿Qué significa eso? En el tiempo de Israel, en aquel entonces, significaba que la bendición debía ser para él, ¿no? Recordemos toda la historia que pasó, ¿cierto? Con Jacob, con Esaú, con todos, ¿cierto? Los patriarcas, que siga pasando de generación en generación al primer hijo, la bendición de Dios, y que Dios iba a estar acompañando, el que le iba a bendecir, y él heredaba, ¿cierto? Gran parte de la riqueza de todo, ¿cierto? Lo que tenía el padre, ¿ya? Y él le correspondía por las leyes, ¿cierto? De aquel entonces, por la herencia, por la bendición de Dios, toda la riqueza de la familia, todo liderazgo espiritual. Le estaba, ¿cierto?, sobre sus hombros, supuestamente, todo lo que era referente a cuidar su familia. Pero ¿qué pasó? Los hijos de la esposa de Galaad, los otros hermanos, ¿cierto?, de él, los hermanastros, lo trataron mal, lo rechazaron. Ellos mismos, ¿cierto?, no lo aceptaban en su propia familia. Yo imagino que ellos se juntaban y que no lo dejaban, que cuando iban, ¿cierto?, a la escuela, lo dejaban atrás, se olvidaban de él y no le hacían caso a todo eso. Imagínense cómo se vio cierto sentido. Qué vida aparentemente sin propósito. O sea, yo vine aquí de sobra. Yo estoy aquí de más. Eso es lo que debió haber sentido, lo que debió haber pensado, ¿cierto? Jefté. Acá se nos menciona que fue rechazado desde, no solamente cuando él nació, fue rechazado por su madre, la prostituta, en su nacimiento también, sino que también por sus hermanos menores también, que lo echaron fuera. Cuando ya crecieron, ¿cierto? Cuando ya tuvieron edad, lo echaron de la misma casa. Eso es lo que se nos menciona en otras palabras, ¿cierto? Aquí, en estos versículos. Él era un bastardo y los hijos bastardos no debían recibir ninguna herencia. Es lo que se decía en aquel entonces. Entonces, miren lo importante que dice acá. No hay nadie que lo defienda. El padre quedaba en silencio, ¿cierto? No tenía moral, no tenía cierto valor. Y la comunidad, ¿cierto? Todo era cómplice de lo que había ocurrido. Nadie podía negar que él era un hijo de una prostituta. Y él estaba solo. Y comenzó, ¿cierto?, a caminar 120 kilómetros solo. Me imagino que lo echaron de su casa y se fue. Se fue solo, ¿cierto? Partió de su hogar. Y llegó, ¿cierto?, a otro lugar. Y Jefté se dirigió a un lugar bien extraño, bien diferente. Eh, Ahí después se nos mencionaba cierto versículo que ya les mencioné. Dice versículo 3 que huyó pues de sus hermanos y se fue, cierto, a vivir a la tierra de Tob. ¿Ya? Versículo 3, primera parte, se nos dice eso. Huyó pues Jefté de sus hermanos y se fue a vivir a la tierra de Tob. La tierra de Tob es esa que ven ustedes, ¿ya?
Imagínense cómo se sentía este pobre Jefté que empezó a caminar, caminar, caminar y llegó, ¿cierto?, hasta Top. Este desierto, este lugar bien, bien complicado allá. No sé si me escuchan bien. Ah, ya, perfecto. Estaba Sí, fallando un poco hermano, el sí. internet. Entonces él mismo se empezaba a preguntar cuál era el propósito que tenía su vida. O sea, él se preguntaba y se cuestionaba, ¿no? Quizás mi vida no tiene ni un sentido. Y muchas veces nosotros llegamos, ¿cierto? Somos expulsados, somos echados de ciertos lugares y llegamos a lugares donde queremos estar solos, donde queremos estar tristes, donde queremos estar mal, ¿no? Yo imagino que ustedes también han pasado por esos lugares donde uno simplemente no quiere estar y quiere dejarse de todo, quiere dejar todo botado. Jefté, ¿cierto? Hizo eso y eligió vivir en lugar, ¿cierto? Un lugar seco, desierto, solitario, igual que como él se sentía, ¿no? Un lugar inhóspito, insípido, ¿cierto? Ya que había rencor en su corazón. Warren Biersbe dice lo siguiente: la voluntad de Dios jamás lo conducirá a uno a un lugar en el que no puede la gracia de Dios guardarlo, o sea, donde no nos puede encontrar Dios. Nosotros comprendemos de que Dios maneja todo, ¿cierto?, en este mundo. Él tiene control sobre todas las cosas. Y a veces nos permite llegar a lugares, ¿cierto?, que nosotros lleguemos a ciertos lugares por algo. Donde nosotros estemos, a pesar de que nos alejemos de nuestra familia, a pesar de que nos alejemos de la iglesia, a pesar de que huyamos de Dios, siempre Él nos encontrará donde nosotros estemos. Aunque parezca que estamos en un lugar que no se va a poder encontrar, un lugar inhóspito, ¿cierto?, lejano, aún allí nos puede alcanzar todavía la gracia del Señor. Mira ahí. Eh, Acá se nos dice que fe significa creer con anticipación en lo que es, con anticipación en lo que solo tendrá sentido al mirar atrás. El gran desafío es que en este instante tenemos el presente. Puede ser de que tú, al igual que Jefté, o que muchas otras personas, así como José, también me acuerdo ahora, o como Jacob, estás pasando por un desierto, estás pasando por un lugar, estás caminando simplemente. Y que tú tratas de mirar adelante y ves que no tienes futuro, que no vas a tener aquello que querías, ¿cierto? Una familia, quizás un trabajo, ese título que tanto deseas. Aparentemente estás pasando por un desierto, estás solo, te han dejado tus amigos, la familia te ha expulsado. Bueno, pues hay que tener fe, hay que confiar. Jefté se encontraba allí en el desierto y él decía, ¿qué voy a hacer de mí? Quizás me quito la vida y ya, listo. No tengo nada que hacer. Y allí, cierto, el versículo 3, la segunda parte se nos menciona lo siguiente, que él fue a la tierra de Top, donde se reunió con una banda de hombres ociosos que salían con él, ¿ya? Se encontró allí un grupo de personas que estaba simplemente haciendo nada. Y él se asoció con ellos. Era un grupo indisciplinado, violento, quizás habían sido expulsados, rebeldes, ¿cierto? Y este grupo, yo imagino que eran ladrones. En los desiertos se acostumbraban a juntarse los ladrones para que cuando pasase la gente viajando por allí, ellos, ¿cierto?, tomasen sus cosas, ¿ya? Entonces allí como que él encontró sentido su vida. Bueno, me voy a dedicar a ser ladrón, voy a hacer eso, sí, eso voy a hacer. Eso fue lo que dijo Jefté. Dijo, si no soy amado, por lo menos seré temido. Y lo que no comprendía todavía es que el temor jamás sería sinónimo de amor. O sea, él estaba allí, pero tomaba su miedo y ese miedo, ¿cierto?, lo colocaba en, en el miedo que tenía, ¿cierto?, para morir de hambre y utilizaba, ¿cierto?, esta potencia para poder robar, para poder alimentarse y hacer sus fechorías, ¿cierto?, junto a su grupo. En nuestro corazón hay piezas como la de un rompecabezas. Una de ellas se llama el amor. La pieza llamada temor jamás encajará con un espacio reservado para el amor. Dios nos creó, ¿cierto?, a todos con un espacio en nuestro corazón y ese espacio solamente puede ser llenado con su amor. Y hoy día quizás muchas personas, en vez de llenar ese espacio con temor, o sea, con amor, guardan rencor, odio en su corazón contra Dios. Y es lo que vemos hoy en día, porque hay tanta injusticia, tantos problemas, porque la gente en- trata de hacer encajar, ¿cierto?, ese rencor, ese odio en su corazón, la mentira, todo eso. Pero en realidad lo que todos nosotros necesitamos para que todo cuadre, para que todo esté bien, es el amor de Dios. Charles Swindoll dice lo siguiente: Dios no es esclavo del reloj humano. Comparado a las obras del hombre, es extremadamente deliberado y dolorosamente lento. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente le piden algo a Dios y le dicen, Señor, yo voy a pedirte esto, y piden con fe, y ustedes tienen la seguridad de que Dios se los va a dar. Y si le piden algo, ¿cierto? El Señor se los va a dar, y le piden, Señor, dame un auto, Señor, dame una pareja, Señor, dame el dinero que necesito. Y uno le pide, le ora con fe, y ora, 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 pasan las horas, pasan los días, pasan las semanas, y Dios todavía no responde.
Y tú sigues allí, no, pero si yo le pedí al Señor, el Señor me tiene que responder. Y siguen pasando, ¿cierto?, el tiempo y Dios no responde. Entonces uno se desanima y deja de orar por eso. Y uno dice, quizás no fue la voluntad de Dios, ¿no? Pero en realidad no es así, sino que Dios sabe cuándo respondernos. Él escucha nuestras oraciones, sabe lo que necesitamos, sabe lo que queremos antes de que se lo digamos. Solamente que Él maneja el tiempo, Él es el dueño del tiempo, Él creó el tiempo y Él sabe cuándo es nuestro tiempo, cuándo es el tiempo de recibir aquello que pedimos, cuándo es el mejor momento para poder aceptar su voluntad. Y a veces el Señor nos hace esperar, nos dice, espera, sé paciente, todavía no es tu tiempo, espérate un poco más. Y a veces hay que simplemente seguir orando, esperar, ¿cierto? Esperar, ¿cierto?, en el Señor. Acá hay algunos ejemplos de personas que esperaron y no esperaron poco tiempo. Imagínense, Abraham esperó 25 años para tener un hijo. 25 años se demoró. Yo imagino que más, incluso toda su vida estuvo esperando un hijo y no pudo, ¿cierto? Porque su esposa, quien tanto amaba, ¿cierto? Sarai, ¿cierto? Era estéril. Y cuando Dios le dijo, yo voy a hacer de ti una gran descendencia, ¿cierto? Un gran pueblo, no le dio un hijo inmediatamente, sino que pasaron los años, pasó el tiempo, le cambió el nombre, le dijo, vente para acá, vente por acá, pasó por Egipto y así. Luchó guerras, todo eso, ¿cierto? Intercedió por su hijo, ¿cierto? Por su sobrino Lot. Y aún así pasaba el tiempo, pasaban los años y todavía no le daba un hijo. Tuvo que esperar 25 años para poder tener un hijo. Moisés esperó 40 años en el desierto para llegar a ser el libertador de los hebreos, de los judíos. 40 años. Él quería ser líder, él le había enseñado, ¿cierto?, a su familia, le había dicho, tú ahora te vas a formar como un príncipe del pueblo de Egipto, entonces tú nos puedes liberar, tú nos puedes ayudar con todo, ¿cierto?, lo que estamos pasando, y él rápidamente quería tomar las cosas por su mano, ¿no? Por eso es que mató al egipcio, ¿cierto?, que castigaba a uno de sus hermanos, y aparentemente, ¿cierto?, su plan no dio resultado, ¿cierto?, no era su propósito, y tuvo que pasar 40 años en el desierto, y el Señor enseñándole a través de la humildad, de la servidumbre, a cómo, ¿cierto?, ser el líder que sí necesitaba el pueblo de Israel. 40 años, yo imagino que cuando Dios lo llamó ya se le había olvidado ese sueño que tenía de ser el líder, de ser el libertador del pueblo de Israel. José esperó 13 años entre su llegada a Egipto y su ascensión a ser el gobernador de la nación. 13 años tuvo que esperar allí en la cárcel, siendo un sirviente para poder ser después el líder, ¿cierto?, de esa nación en Egipto. Dios estuvo trabajando todo el tiempo a lo largo de este periodo de espera, preparándolo, ¿cierto?, para cumplir su propósito magnífico. Y aquí se viene el gran cambio, aquí se ve, ¿cierto?, el gran cambio, el gran pero en la vida de Jefté. Jueces capítulo 11, versículo 4 dice lo siguiente, que aconteció que andando el tiempo, pasado el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra el pueblo de Israel. O sea, Amón, que era, ¿cierto?, un pueblo que había nacido de los hijos, ¿cierto?, de Lot, ya que él tuvo con sus hijas, ahora vino, ¿cierto?, y quiso hacer una guerra contra el pueblo de Israel. Y el pueblo estaba peleando, ¿cierto?, estaban siendo atacados. Y aquí ocurre, ¿cierto?, un rayo de esperanza, ¿no?, que ilumina, ¿cierto?, las tinieblas. Y aquí es cuando se necesitaba un héroe, se necesitaba una persona, ¿ya? Acá es cierto lo mismo que les mencionaba, ¿no? ¿Quién era Amón? Era uno de los pueblos que salieron de los hijos de, de Lot y sus hijas. Ellos eran completamente idólatras y era un pueblo que era conocido por ser ladrones, ¿cierto? Por acechar años y años, ¿cierto? A las naciones que habían alrededor y también, ¿cierto? Quitar los hijos, las esposas, ¿cierto? Para utilizarlos según su conveniencia, ¿cierto? Según su necesidad. Entonces ahora llegó la hora del giro. Ahora Dios necesitaba, ¿cierto?, un líder. El pueblo necesitaba un líder. ¿Y a quién llama? Imagínense. A quien nadie esperaba. Llama a Jefté. Jefté ahora había sido cambiado, había sido transformado. Él se había preparado en este tiempo en el desierto para ser un guerrero, para ser, ¿cierto?, quizás un ladrón, pero se había especializado en eso, ¿no?, en las armas. Y ahora estaba más fuerte, ya no tenía ese miedo, ahora era valiente. Era tan valiente, ¿cierto? No tenía temor, que incluso estaba dispuesto a hacer grandes cosas, ¿cierto? Por su vida, ¿no? Por no pasar hambre. Y ahora es la única esperanza para su gente. Imagínense cómo el Señor condujo todo esto para formar de él un gran líder. A veces el Señor nos lleva a lugares donde nosotros no queremos estar, donde no nos imaginamos, pero es para poder moldearnos, para poder formarnos. Es impresionante los métodos que utiliza el Señor.
Y miren, Jueces capítulo 11, versículo 6 dice que el pueblo le dijo a Jefté, ven para que seas nuestro jefe de guerra contra los hijos de Amón. Ven para que tú seas nuestro líder, para que tú lideres, ¿cierto? El ejército contra Amón. ¿Saben? Las crisis necesitan de personas fuertes. Los momentos difíciles necesitan de gente que sea valiente. Y aquí todo el pueblo que aparentemente era valiente estaban todos débiles y necesitaban de una persona valiente. Y todos, ¿cierto? Empezaron a recordarse de aquel niño que habían desechado, de aquel joven que ellos mismos se expulsaron, de Jefté, que ahora, ¿cierto? Era conocido por ser temido y que toda la gente le tenía miedo, un hombre valiente, fuerte. Ahora fueron, ¿cierto? Ellos a llamarle, los ancianos, los líderes del pueblo, lo fueron a buscar. Aquellos mismos que lo trataron mal, que lo insultaron cuando era un niño, ahora fueron, ¿cierto?, dispuestos a buscar algún tipo de acuerdo, algún negocio. Y él obviamente estaba amargado por todo lo que había ocurrido, todavía había un poco de rencor en su corazón. Entonces, el versículo 9 nos dice lo siguiente: Jefté dijo entonces a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregue delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? ¿Seré vuestro líder? Le dice, hagamos un trato, hagamos un cambio. Si yo voy y peleo y gano la batalla, si el Señor entrega en mis manos, ¿cierto?, los hijos de Amón, ¿ustedes me dejarían ser vuestro líder, vuestro general? Y ellos, ¿cierto que le dijeron? Le dijeron que sí. Versículo 10 le dijeron que sí. Jehová sea testigo entre nosotros. Eso demuestra que hubo un acuerdo, no solamente entre hombres, sino que también delante de Dios. Entonces, allá, ¿cierto?, se repitió después delante del pueblo todo lo que había acontecido, hicieron un acuerdo y mostraron a Jefté como el nuevo líder que el pueblo tenía en aquel entonces. Entonces Jefté ahora regresó, preparó el ejército y se fue a la batalla. Le enseñó todo lo que había aprendido estos años. ¿Y el resultado cuál fue? La victoria. Versículo 32, más adelante se nos menciona que Jefté fue a pelear contra los hijos de Amón y Jehová los entregó en sus manos. Imagínense. Aquel bastardo, aquel niño que antes era un llorón, que era maltratado, que era visto en menos, ahora era un líder que había ganado la batalla contra el pueblo de Amón. Un líder que estaba liderando a todo el pueblo de Israel. Un gran líder, ¿cierto? Valeroso, ¿cierto? Fuerte. Estaba, ¿cierto? Ahora se había convertido en este gran líder, Jefté. Jefté se elevó por muy encima del destino que se le había decretado. Y le mostraron sus impiedosos, ¿cierto?, hermanos y los ancianos del pueblo. Pero su destino estaba bajo los propósitos divinos. Y así fue elevado la sociedad israelita a pesar de su posición, a pesar de la persecución de los que había afuera. Él fue, cierto, exaltado al final de todo. La ironía de la situación fue que en el destino no solo se hizo subir de estatus social, sino que también se convirtió en un líder, en un jefe de los que antes lo habían perseguido. Ahora él estaba liderando a aquellos que lo habían expulsado, que lo habían tratado mal, que lo habían, cierto, insultado. ¿Saben, queridos hermanos, queridos amigos? Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, un propósito, así como lo tuvo con Jefté. Al Señor nada se le escapa de las manos. Quizás hay cosas que, por supuesto, el Señor no quiere que ocurran, pero pasan. Él acepta nuestra voluntad, acepta nuestro libre albedrío, pero aún así el Señor utiliza hasta eso, hasta nuestros errores para poder ayudarnos a crecer. Utiliza todo lo que nosotros tenemos, aunque tengamos una vida manchada por el pecado, aunque tengamos, cierto, muchos problemas, aunque tengamos un pasado que nos dé vergüenza, que ni siquiera nos querramos acordar, o una vida antigua, el Señor aún así está dispuesto a hacer algo con nosotros, a poder utilizarnos. La pregunta es ahora, ¿estás tú dispuesto a permitir que el Señor realice grandes cosas con tu vida? Que Él pueda hacer ese cambio, ese pero, ¿cierto? Ese más, pueda hacer un rumbo en tu caminar, pueda cambiar ese desierto por el cual tú estás pasando en un gran oasis. Esa derrota que tienes hoy día, el Señor la puede convertir mañana en una gran victoria. El nombre que tú tienes puede ser completamente cambiado por tus conocidos, por tus amigos. Quizás tu nombre es sinónimo de perdedor, de fracaso, de una persona fea que nadie quiere, pero el Señor puede cambiar todo eso y puede hacer de ti un gran líder, una gran persona, una gran hija de Dios, un príncipe del pueblo de Israel. ¿Estás tú dispuesto a dejar que el Señor haga eso contigo? Espero que sí. Jeremías 29:11, y con esto terminamos, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz o de bien, dicen otras versiones, y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor nos quiere dar todo aquello que nosotros queremos, todo lo que nosotros no tenemos hoy en día.
el Señor nos quiere dar eso y mucho más. Cosas que tú ni siquiera te imagines. Tus sueños de niño, aquellas cosas que tú ya te olvidaste, aquellas peticiones que tú le pediste al Señor hace mucho tiempo, pero ya te aburriste de pedir porque aparentemente el Señor no te responde, el Señor las tiene guardadas allí para ti. El Señor quiere hacer grandes cosas contigo, quiere hacer milagros con tu vida, quiere hacer una transformación. Permite que el Señor pueda hacer ese cambio, ese giro extraordinario, como lo hizo con Jefté y con muchas otras personas, también en tu vida. Que el Señor te bendiga y que Él pueda hacer un giro espectacular y que haga giros espectaculares con cada uno de nosotros.